Hoy vamos a analizar un documento que es tan detallado como perturbador. Se trata del manifiesto de un asesino, y vamos a intentar entender a través de sus propias palabras qué puede llevar a alguien a cometer un acto de violencia tan extremo. Fijaos en estas palabras. Son frías, ¿verdad? Calculadas. Y no salen de ninguna novela. Son la declaración de intenciones real de John Ferney Cano. Las escribió justo antes de cambiar la vida de varias personas para siempre. La noticia, como es lógico, fue un shock total en Medellín. Imaginaos la escena, un médico muy respetado asesinado en su consulta. Pero la clave para entender el porqué de todo esto no estaba allí, en la escena del crimen. Estaba en un manuscrito, un documento de 362 páginas que él mismo tituló Memorias de un loco sensible. Así que para intentar desentrañar la lógica, si es que la hay, de su acto final es el propio Cano quien nos guía. Nos obliga, de hecho, a empezar por el principio. Su historia, según nos cuenta él, se forja en la dificultad, en la miseria de sus primeros años de vida. El hambre. El hambre es casi un personaje más en su infancia. Es algo constante. Lo que para mucha gente es, algo que no ha vivido nunca, para él era el día a día. Una realidad que, claro, acabó moldeando su forma de ver el mundo, su idea de la supervivencia y, sobre todo, de la desesperación. Pero bueno, no era solo la falta de comida, ¿eh? El entorno en sí era increíblemente precario, muy hostil. Él describe una lucha constante contra todo, contra los elementos. Una inestabilidad que, lógicamente, dejó unas cicatrices psicológicas muy profundas en su familia. Fijaos hasta el punto de que su madre, cuenta, desarrolló fobia a la lluvia. Y por si fuera poco, a la pobreza se le sumaba el peligro. Su casa no era un refugio, para nada. La presencia forzada de pandilleros de la zona les exponía a una violencia constante, siempre latente. Vamos, que su hogar se convirtió en un sitio de angustia, no en un santuario. ¿Y qué pasa? Pues que esa sensación de ser vulnerable, esa que arrastraba desde niño, parece que se extiende a toda su vida adulta. El manuscrito está lleno de ejemplos. Detalla una y otra vez cómo Cano se sintió siempre, agraviado, explotado y traicionado por cualquiera que tuviera algo de autoridad. Aquí lo realmente interesante, lo que llama la atención, es el patrón que va surgiendo. A lo largo de toda su vida laboral, da igual el sector, ya fuera en una tienda de ropa, en una fábrica, en el sector salud, montando motos, da igual. La narrativa de Cano es siempre la misma. Él es la víctima de un sistema injusto que primero le exprime y luego simplemente le tira a la basura. Y ojo, que su desconfianza no era solo con los jefes, se extendía a cualquier profesional. Esta cita sobre los abogados es clave, de verdad. Muestra perfectamente cómo su rencor iba creciendo, acumulándose. A todos los que, según él, le fallaban, los etiquetaba como escorias traidoras y los sentenciaba a un infierno en el que, y esto es lo más irónico, ni siquiera creía. Bueno, y ahora llegamos al núcleo de la tragedia, a donde todo converge. Todas esas injusticias que él sentía que había vivido cristalizan en un único punto. Un problema médico, un problema que se convierte en una obsesión total y que, finalmente, le pone cara a cara con el doctor Aristizábal. Aquí es donde se ve la escalada, paso a paso. Empieza como un paciente desesperado, normal y corriente. El sistema público, según él, le falla, así que busca una solución privada que al principio parece que funciona. Pero queda un dolor persistente que se convierte en la semilla de una idea fija. Y esa idea empieza a crecer y a crecer hasta que le consume por completo, hasta tal punto que abandona sus estudios para dedicarse en cuerpo y alma a investigar su propio caso. O sea, que su problema de salud deja de ser solo eso, un problema médico. Se transforma en algo más. Se convierte en la prueba definitiva, la confirmación de esa teoría que llevaba construyendo toda su vida, que el mundo está en su contra, que a la gente sin más le molesta su mera existencia. Y es que su obsesión era metódica, ¿eh? No era un simple enfado o un cabreo, no. Él construyó un caso completo para sí mismo. Hablamos de más de 100 páginas de investigación, citando textos históricos, casos trágicos, todo para reforzar su propia sensación de agravio, para validar la magnitud de su sufrimiento, aunque claro, su interpretación de todo esto estuviera completamente sesgada. Y con esto llegamos a la parte final, y sinceramente, la más escalofriante de todo el manuscrito. Aquí, Cano ya no se dedica a describir sus penas. Aquí es donde empieza a construir, ladrillo a ladrillo, la justificación de la violencia que está a punto de desatar. Fijaos cómo enmarca él el supuesto error médico. No lo ve como una negligencia, ni siquiera como un error. Para él es una traición. Y en su código moral, para la traición, simplemente no hay perdón. Es imposible. Esa es la premisa, la base fundamental que le permite justificar todo lo que viene después.
Y es importante entender esto, de verdad, porque aunque su objetivo final fue el doctor Aristizábal, su ira iba mucho más allá. Culpaba a todo un sistema, a toda una facultad que para él representaba la arrogancia médica que le había destrozado la vida. El doctor fue, en sus palabras, el sacrificio, pero el mensaje era para todos. Y sus últimas palabras, revelan el objetivo final de todo su plan. No buscaba solo venganza, buscaba sobre todo una salida. Parece que veía en el asesinato y en su propio suicidio la única vía posible para alcanzar una paz, una tranquilidad que sentía que la vida le había negado por completo. El manuscrito de John Ferney Cano, desde luego, no da respuestas fáciles. Es el testamento de una mente que fue acumulando décadas de dolor, ya sea real o percibido, y que al final lo canalizó todo hacia un acto de violencia terrible. Su historia al final nos deja con una pregunta muy inquietante. ¿Dónde está la línea? La línea que separa una tragedia personal de la violencia pública y, sobre todo, cuántas desesperaciones parecidas a estas se están gestando ahora mismo en silencio. Si este tipo de análisis detallados resultan de interés, la invitación está hecha para suscribirse al canal de YouTube Bit y Voz.